el 278, calculo. Bueno, 12:01, a ver si se van conectando los compañeros. Le vamos a hacer una broma y decirle que ya llevamos 10 minutos de transmisión, que era 11:30. Así le vamos. Hoy quería probar que esté todo bien, entonces me conecté antes, ¿sí? O sea, no. Uriel, ahí está Uriel. Muy bien, ¿no estabas en la escuela, Uriel, hoy? Sí, somos 4 somos, pero recién son las 12. Tranquilo, no pasa nada. La idea de transmitir así en vivo es, como dijimos el otro día, para que vayamos teniendo un poco más de que ustedes puedan participar de esta manera. A mí me resulta más productivo porque no me pierdo las preguntas que ustedes casualmente hagan, como la clase pasada. Y de la otra manera, por ahí como están haciendo en las otras materias, se pisan, ¿sí? Unos a otros, algunas conexiones son peores, esto requiere menos, digamos, buena conexión, por así decirlo, porque son comentarios, ¿no? Requiere buena conexión de parte mía. Así que está, y bueno, y queda grabado para, como ustedes saben, los compañeros y compañeras que no lo pueden ver, no se pueden conectar, o bueno, no todas las realidades son las mismas. Entonces la clase queda grabada de manera, de peor manera en calidad, ¿no? Porque lo que se graba es con la camarita de la computadora, que no es lo mismo que como yo grababa antes, que es con una cámara, digamos, de fotografía que tiene otra definición, ¿no? Yo después lo editaba. Eh, Acá es otra cosa, ¿no? La calidad. Se ve mucho más pixelado, etcétera. Pero bueno, puedo interactuar con ustedes, que eso está bueno. A mí no me gusta el monólogo, ¿sí? Que estoy todo el día hablando. Me gusta que participen. A veces me siento como, como, bueno, no sé, no me gusta. Se van a escuchar los ruidos de la calle, porque estoy más cerca de la calle hoy. Bueno, y damos. eh, Puede que hoy también haya menos gente porque la otra vez la había programado la clase y hoy dijimos el vivo solamente por mail, así que bueno, también para ver quién está conectado, ¿sí? Pero puede ser que haya gente que se vaya metiendo después, ¿sí? Así que, ¿eh? Mientras vamos diciendo ya que es el último trimestre, esperando que, yo sé que no baja nada, absolutamente nada, pero bueno, esperando que ahora que venga el calor baje un poquito. Eh, si hay que dar clase, les preguntaba eso de la escuela porque quizás se pueda dar, aunque sea tener un encuentro en alguna plaza cerca de la escuela, para vernos las caras, aunque sea, ¿no? Que haya un espacio. Por supuesto que en la escuela eso no es obligatorio ni nada por el estilo, ¿no? Porque por eso preguntaba si algunos vivían cerca, obviamente pueden ir con, con sus padres, que los acompañen. Eso en la escuela no se puede hacer porque imagínense que habría que decirle a cada curso va a decir por qué yo sí, por qué él no, porque algunos profes van a decir por qué este profe lo hace, el otro profe no lo hace, ¿sí? Así que bueno, eh, un poquito por eso lo planteaba.
Hoy que vamos a hablar de la angustia, ¿sí? Un poquito de los adolescentes, los mayores también tenemos angustias, si se quiere, ¿no? Y la verdad que pasar que estemos en septiembre y nunca habernos conocido, no solo con ustedes, sino con todos, a uno le genera un poco no, bastante, bastante tristeza, ¿no? De que eso no se pueda haber dado. Imaginen para los chicos, ¿no? Y las chicas que están en sexto, que este año era la primer promoción de la escuela del 86 que terminaba un sexto, ¿no? O sea, miren cómo terminan, ¿no? La verdad que increíble. Pero bueno, esperando aunque sea, no sé, tener 2 semanas, vernos, por lo menos en el patio, no sé. Esperemos que el calor, un poquito el calor traiga un poco que bajen los contagios. ¿Eh? Así, así estamos, ¿no? Bueno, vamos a ir arrancando, ¿sí? Mientras esperamos a ver si se conecta alguno más. Bien. Si ustedes tienen un... Y esperemos, sí, esperemos, Leandro. Si ustedes se manejan con Camila, ¿sí? Si te manejas con un grupo de WhatsApp y les envías que ya arrancó la clase a los compañeros, ahí anotamos a Priscila, eh, que ya arrancamos la clase para ver si alguno... Bien, buen día, Priscila. Bien, vamos a ir arrancando entonces. Venimos hablando, ¿sí? De la adolescencia, ¿no? Habíamos hablado que la adolescencia, ¿sí? Bien conceptualmente, era que nos falta algo, ¿sí? Va formando nuestra personalidad y la etapa de la adolescencia es cuando nosotros, con el ejemplo que había dado, ¿sí? Del caparazón del cangrejo, quedamos ante falta de una protección, ¿sí? Y es un momento donde estamos buscando, ¿sí? Un montón de respuestas, ¿sí? ¿Quién es Miss Ice Cream? Así lo anoto en los presentes, ¿sí? Señora Helado, creo que sería Ice Cream. Martina Romero, muy bien. Bien, bienvenida Martina. Bien, entonces sí, vamos a continuar con la tercera y última parte de lo que uno seleccionó para hablar de la adolescencia. Bien, eh, vamos a nombrar 6 razones, ¿sí? Que angustian a los adolescentes. Y ahí vamos a utilizar, ¿sí? La palabra, es una broma en inglés, bueno, no se puede, está bien, perfecto, entiendo. Bien, vamos a utilizar ahora, ¿sí? Aquellos, ¿sí? No, decime ya que tiene, díganme, no se peleen, ¿sí? Busquen la palabra angustia en el diccionario. A ver qué significado tiene la palabra angustia en el diccionario, ¿sí? La definición. A ver si tenemos las mismas definiciones en los dos diccionarios de los compañeros que están con un diccionario a mano. Mientras, ¿sí? Los otros, ¿sí? Pueden ir diciendo qué les genera la angustia. Buen día, Sofía. ¿Qué les genera la angustia? ¿Sí? Si saben qué es la angustia, yo le tengo que explicar a un extraterrestre qué es la angustia, ¿qué le diría? ¿Cómo lo definiría? ¿Sí? La angustia. Con sus palabras, ¿no? O sea, ¿es una cosa alegre la angustia o es lo contrario? Temor opresivo sin causa precisa. Bien, es triste. Bien, nos genera tristeza. Sí, bien, bien.
Sí, sí, entiendo que es el diccionario de la... Bien, bien, a ver. Bien, bien. Presente. Bien, bien. Bien, vamos a detenernos ahí entonces, ¿sí? Calculo que ustedes, sí, obviamente ven los comentarios. Bien, vamos a ir repasando todas para entender qué nos genera angustia. Bien, y acá nos ponemos un poco, mucha, ustedes no sé si saben, pero los argentinos, ¿sí? Las argentinas, es uno de los países que más psicólogos, ¿sí? Que estudian la carrera de psicología en el mundo. Y es uno de los países, por ende, que tiene más psicólogos por habitante. Bien, o sea, ¿qué quiere decir? Que los argentinos y las argentinas van muchísimo al psicólogo comparado con los otros países del mundo. Bien, eh, mucho, ¿sí? El psicólogo es aquel, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Que intenta ayudar en los comportamientos, ¿sí? De nuestros pensamientos, ¿sí? Por digamos, esto, la angustia, la tristeza, eh, digamos, analizarnos a uno mismo, ¿no? Desde por qué hacemos tales cosas, por qué no nos animamos a tal otra. Bueno, todo eso nos genera un poco de angustia. Muchos, digamos, pueden ir por angustias o no. ¿Sí? Después está el psiquiatra, que el psiquiatra ya es un médico, ¿sí? Que te medica. El psicólogo no te puede medicar, ¿bien? El psiquiatra te medica, o sea, ¿por qué? Porque por ahí, supongamos, tuviste una pérdida, algo muy triste, grave, ¿sí? Que te haya pasado en tu vida, que vos necesitas un medicamento, por ejemplo, un antidepresivo que te levante, ¿sí? Porque es muy fuerte la tristeza, la preocupación o la inquietud, intranquilidad por algo desagradable, ¿sí? Que uno haya vivido, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? Entre psicólogo y psiquiatra. Como ustedes verán, intento aclarar todo, siempre, ¿sí? No es que me gusta, estábamos en angustia y por ahí me voy, porque por ahí entiendo que le genere esa duda entre psicólogo y psiquiatra, ¿sí? Ahora me dice, profe, la verdad que no me interesa lo más mínimo y está perfecto. Bien, bueno, entonces, ¿sí? Ahí más o menos tuvimos esa angustia, ¿bien? Hablar lo mejor para superar esa angustia, ¿sí? Para angustia de qué es lo que vamos a hablar con lo que respecta a la etapa que están ustedes, que es la adolescencia, ¿sí? Bien, congoja, bien, bien, ¿sí? Bien. Eh, a ver, para graficarlo bien en todo eso, es como una mochila que nosotros tenemos muy pesada, muy pesada, ¿sí? Que no nos deja, digamos, expresarnos, que afecta nuestra personalidad, ¿sí? Como, a ver, ¿en qué caso? Digamos, para abajo, en el caso de la tristeza, de la autoestima, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿sí? No es algo bueno, ¿no? Eh, por ejemplo, hay muchos tipos de angustia, ¿no? Son esas cosas que nosotros más que nada nos generan una incertidumbre, ¿sí? Desde el lado de la intranquilidad. Bien, eso sería, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, ¿no? Eh, si ustedes van ahora, ¿no? Por ejemplo, en esta edad, bueno, ahora no, pero van solos, empiezan a ir solos a la escuela o van a algún lado solos. A sus padres les va a generar una angustia, ¿por qué? De que lleguen bien al lugar de destino, vayan y vuelvan. Eso es natural, ¿sí? De cualquier padre. Es una angustia que cuando ustedes vienen, le mandan un mensaje, lo que sea, chao, se fue esa intranquilidad, por decirlo de alguna manera. Bien, si por ejemplo, bien, bien. Eh, bien, está bien. Pero eso es una angustia a la que vos decís, Leandro, tranquila, inocente, digamos, nadie, digamos, va a ir al psicólogo por esa angustia, ¿no? Eso es una angustia buena, de cómo me va a ir, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Supongamos, siempre hablo por mí,
¿no? Siempre hablo por mí porque es la persona a la que conozco y es en base a mi experiencia. Supongamos, cuando yo era más joven, adolescente y me simpatizaba, me gustaba alguna amiga, algún compañero, y uno se enamoraba, etcétera, y quería saber si esa persona era correspondida o no. Y eso te generaba una angustia de aceptación, ¿sí? Si uno hacía tal cosa, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Uno tiene que ir aprendiendo a manejar eso, el rechazo o la aceptación, ¿sí? En ese caso, porque no se puede dar todo lo que uno quiere, ¿sí? Bien, eso sería muy invasivo sobre el otro, ni hablar sobre una pareja, ¿no? No, o sea, tengo que aprender el sí y el no, tengo que aprender a manejarlo, ¿sí? No se puede decir ni todo sí ni todo no. Bien, eso por un lado. Bien, entonces hablando de esos. Por ejemplo, ¿no? Otro caso, yo fui, digamos, hace mucho, ¿sí? Mi papá falleció cuando yo era, digamos, adolescente. Entonces, ante esa situación, ¿sí? Con todos esos cambios, etcétera, bueno, uno quiere encontrar respuestas, ¿no? Porque entiende que quizás las personas se mueren de viejo y a veces no es así, ¿no? Entonces, está bueno ir y hablar con los profesionales, ¿no? Una cosa es hablar con un amigo, con una amiga, que está muy bien, por ejemplo, en el caso de entregué las notas, el trabajo, uy, me dirá que sí si le mando un mensaje, si me dirá que no. Eso sí, no voy a ir al psicólogo para eso, pero hay ciertas cosas que nos pegan de otra manera, nos afectan, ¿sí? Por decirlo mejor, de otra manera. Bien, y nuestra personalidad se va generando, ¿sí? en esas experiencias, algunas muy positivas y otras más traumáticas, si se quiere. Pero todos, ¿sí? Somos seres humanos y todos tenemos que ir aprendiendo a pasar, ¿sí? Por esas situaciones y saber manejarlas. ¿Sí? Bien, bien, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a pasar entonces más o menos, ¿sí? Quedó entendido, ¿sí? Lo que nos genera angustia. Bien, ¿sí? Sí, a veces en el caso de las notas, como vemos acá de dos compañeros, la angustia puede ser una ansiedad, ¿sí? Una ansiedad extrema de querer saber, ¿sí? De querer, digamos, entregar ya, de querer saber la nota. Esa ansiedad hay que aprender a controlarla, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, vieron que a veces nosotros, los padres, nos ponemos como muy ansiosos con ciertas cosas sobre nuestros hijos. ¿Y qué nos dicen nuestros hijos? No te pongas pellado, por decir otra cosa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que ustedes sí tienen que aprender a manejar. La ansiedad, ¿sí? La ansiedad, ¿sí? Porque es un extremo y los extremos no son buenos, ¿sí? Tenemos que aprender a saber manejarlo, ¿sí? No es la inmediatez, ¿sí? Los seres humanos no somos un celular que tú enseguida ya nos da la respuesta, ¿sí? Eso es un aparato tecnológico, nosotros llevamos otros procesos, ¿sí? De aprendizaje y de experiencia, ¿sí? Somos mucho más complejos, ¿sí? El mejor aparato de celular del mundo nunca va a equiparar al ser humano, ¿sí? ¿Por qué? Básicamente la respuesta es porque ¿quién inventó esos aparatos? Nosotros. Así que imagínense las cosas que van a seguir inventando. Bien, vamos a pasar ahora, basta profesor, no hable más, por favor, y seguimos vamos a pasar, ¿sí? Primera, esto está basado según, como les dije la otra vez, no sé si se acuerdan, en encuestas y estudios de la UNICEF, que es el organismo mundial, ¿sí? Que se encarga de abordar los temas relacionados con la infancia, ¿sí? Más o menos llega, o sea, más o menos no, llega hasta los 18 años, ¿sí? Digamos, acata esa edad, como le dije el otro día, así abruptamente, ¿sí? La finalización de la adolescencia está marcado con la finalización, si se quiere, del colegio secundario. Bien, eh, están bien marcadas las etapas, ¿no? En la escuela, ¿no? Cuando uno es niño, ¿sí? En el jardín, ¿sí? Cuando uno es, digamos, la infancia con la primaria y la adolescencia en el secundario, ¿sí? La adultez ya es el mundo laboral o
o hay que ir a estudiar o hay que hacer algo. ¿Sí? Bien, vamos entonces a la primera según, ¿sí?, el informe de la UNICEF. Bien, la primera es la violencia en el hogar. ¿Sí? Cosas que angustian a los adolescentes es la violencia en el hogar. Por supuesto que la palabra violencia no es algo lindo, siempre la violencia tiende a relacionarse a algo negativo, ¿no? Hay muchos tipos de violencia, como habíamos visto en violencia de género, ¿no? Económica, física, que es la peor, psicológica, escolar, digamos, familiar. Bueno, hay un montón, ¿no? Un montón de violencia. Por supuesto que la física es la peor. ¿Sí? Es la peor. La psicológica, ¿sí?, que es cuando yo todo el tiempo, imagínense que si yo tengo una pareja y le estoy diciendo todo el tiempo, no servís para nada, no servís para nada, no servís para nada, dejalo hago yo, no servís para nada, no servís para nada, no servís para nada, eso es una forma de ejercer un tipo de violencia psicológica. ¿Qué estoy haciendo con la autoestima de esa persona? Es un trapo de piso, ¿sí? Cuando a vos te dicen muchas veces que no servís para nada, muchas personas, lamentablemente, ¿sí?, que tienen una autoestima baja, terminan creyendo, ¿sí?, que realmente no sirven para nada, ¿sí?, cuando eso es una gran mentira. Bien, seguimos, ¿sí? Violencia, sí, entonces en el hogar. Bien, las manifestaciones, ¿sí?, más graves de violencia tienen lugar dentro de los hogares, ¿sí?, dentro de las casas, ocurren en privado y son difíciles de detectar, ¿sí?, son cosas difíciles de detectar. Entre los 12 y los 14 años, 1 de cada 3 chicos y chicas sufren castigos físicos por parte de sus padres. Entre los 15 y los 17 años, la proporción es 1 cada 4. En cuanto a los casos, ¿sí?, de suicidio adolescente, en 2015 se registraron 438 muertes, de las cuales 3 de cada 4 se corresponden con un varón. Bien, a pesar de que solo 1 de cada 25 adultos a cargo de los niños creo que se los debe castigar físicamente, ¿sí? O sea, 1 de 25 adultos considera que se los debe castigar físicamente, ¿sí? Pésimo. 1 de cada 3 adolescentes entre los 12 y 14 años sufre castigos físicos por parte de sus padres y 1 de cada 4 entre los 15 y los 17 años, por ser víctima de abuso, violencia, abandono o trato negligente. Bien. ¿Qué quiere decir? Hay en la Argentina, ¿sí?, 3.600 adolescentes de 13 a 17 años en hogares, ¿sí?, o en instituciones de familias alternativas, o sea, que han sido quitados, ¿sí?, de su seno familiar por cualquier tipo de estos abusos. ¿Bien? Bien, vamos entonces a hablar un poquito sobre esto. Como dije anteriormente, hay un montón de tipos de violencia, ¿no? A ver, por supuesto que uno y todos tienen que estar en contra de este tipo de cosas, ¿no? Pero a veces, ¿sí?, esa angustia que los adultos también tenemos, ¿sí?, angustias, y de alguna manera, mal, pésimo, ¿sí?, se descarga con el otro. Todos nos descargamos ante una situación, necesitamos descargar. Algunos, ¿sí?, van al psicólogo, otros gritan, otros lloran, etcétera, etcétera. Bien, nunca, ¿sí?, nos tenemos que descargar con otra persona por algo que nos afecta a nosotros. Y menos, ¿sí?, de manera física, ¿sí?, con un castigo físico. Bien, esto pasa y mucho, ¿sí? Como bien decía la UNICEF, ¿sí?, pasa y mucho, ¿sí? ¿Cómo tenemos que ir aprendiendo para que seamos mejores, ¿sí? Recuerden que esto es construcción ciudadana, o sea, vamos construyendo al ciudadano, en este caso ustedes, ¿para qué? Para tener una sociedad mejor, no para tener una sociedad peor. Bien, tenemos que sacar las cosas que están mal de nuestra sociedad. Así que eso por un lado. Entonces, hay un montón de lugares, como he hablado, básicamente son los mismos, donde hay instituciones para denunciar. En el caso de las escuelas hay equipos. Ustedes mismos, ¿sí?,
siempre se dan cuenta, ¿sí? Porque uno intuye, huele, con quién puede comentar algo, ¿sí? Con quién uno puede denunciar algo, con quién uno se puede abrir más o menos, ¿sí? Y con quién no, ¿sí? Con quién genera un rechazo, con quién, etcétera, etcétera, ¿no? Porque como en todos lados hay profe bueno, profe malo, directores buenos, directores malos, amigos buenos, amigos malos. ¿Sí? No es que hay que idealizar en una sola persona. Bien. Y en la adolescencia, como decíamos recién, es una etapa donde esos cambios, ¿sí? Esas angustias, esas incertidumbres son muchísimas, ¿sí? Muchísimas, muchísimas, ¿sí? Muchísimas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué quiero hacer de mi vida? ¿Qué cosas me van a gustar? ¿Cómo me van a aceptar? Etcétera, etcétera. Es un cambio constante. Bien, ¿sí? El segundo tema que angustia a los adolescentes es el abandono escolar, ¿sí? Los chicos y chicas que dejan la escuela, ¿sí? Eh, Hay aproximadamente en la Argentina 500.000, ¿sí? Adolescentes que están fuera del sistema escolar, ¿sí? Que han abandonado la escuela. ¿Sí? En muchos casos, ¿sí? En muchos casos de estos 500.000, ¿sí? Por decir un número que dice la UNICEF, hay unos, en algunos casos, por trabajo, ¿sí? O sea, la familia necesita que dé una mano, ¿sí? Que en lo que sea, ¿sí? No en los recursos económicos, en lo que sea, ¿sí? En lo que sea, necesita que esa persona, ¿sí? Que ese adolescente, en vez de ir a la escuela, lo ayude en el trabajo, lo ayude a changuear, lo ayude a cartonear, lo ayude a lo que sea, ¿sí? Eso está muy comprobado, ¿no? En muchos otros casos, ¿sí? Hay embarazos adolescentes, en el caso de las mujeres, y eso hace que abandonen la escuela. Bien, eso serían muchas veces las causas. ¿Sí? O sea, 1 de cada 10 mujeres abandona la escuela por embarazos adolescentes según la UNICEF. ¿Qué falta ahí más? Más prevención, más educación, más información, ¿sí? Sobre todos estos temas. Y como digo siempre, que las cosas se hablen, ¿sí? Nosotros cometemos muchos errores a mi edad, a su edad, siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos falta información, porque desconocemos de lo que estamos hablando. La palabra ignorancia no nos tiene que caer mal, porque significa que desconocemos algo, ¿sí? No lo sabemos explicar, no sabemos comprenderlo, no sabemos qué, pero no porque nosotros seamos personas que no lo entendemos o no lo comprendemos, sino porque nos falta información, ¿sí? O sea, a ver, yo no le voy a dar a manejar una nave, un cohete, ¿sí? A una persona de 10 años, porque obviamente no lo sabe hacer. Lo puede aprender con información, con años de estudio, por supuesto, ¿sí? Pero no tenemos que confundir la palabra, porque es imposible, como he dicho en varios videos, es imposible saber todo, siempre se está aprendiendo. Lo bueno es que no nos cerremos, que no subestimemos al otro con lo que sabe, con lo que nos puede enseñar, ¿sí? No hay que subestimar al otro, al prójimo y a las personas. Siempre, ¿sí? Nos podemos llevar una sorpresa. Bien, eso contra el abandono escolar. Bien, la tercera causa, ¿sí? Que angustia, que intranquiliza, que acongoja, ¿sí? Como dijimos ahí en una definición, ¿sí? Que nos preocupa a los adolescentes, que les preocupa, ¿sí? Yo ya no soy adolescente, es el futuro, ¿sí? El futuro. Bien, es la incertidumbre por su futuro. Les preocupa mucho saber lo que va a pasar, ¿sí? Les preocupa su trabajo, su carrera, no saben qué les gusta, qué seguir, no saben qué hacer con su vida, en el aspecto personal, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto ha cambiado mucho, ¿sí? En la sociedad. Antiguamente, por ejemplo, la época de mis padres o la mía, ¿sí? Donde empezó a cambiar un poquito eso, los adolescentes, si la adolescencia ya no estaba tan marcada como ahora,
los adolescentes ya sabían, ¿sí?, que terminaban la escuela y que el objetivo próximo era formar una familia, ¿sí? Un trabajo, una familia, ¿sí? Bien marcado. Por ejemplo, en el caso de mis padres. Ya en mi generación no es tan así, y en las generaciones que vinieron después ya no es así directamente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque toda esta generación que ha nacido, ¿sí?, a partir de el año 2000 para acá, 90 para acá, ¿sí?, es una generación que ha nacido con la tecnología y es todo más inmediato, ¿sí?, el objetivo, el placer, lo que me gusta, buscan todo más inmediato. Por eso, como le dije al principio del vivo, eh, tenemos que aprender a convivir con esa inmediatez porque las cosas no funcionan como en una aplicación de celular, ¿sí? O sea, tenemos que aprender a convivir con eso. La vida es mucho más compleja, ¿sí?, que un celular, ¿sí? Que pedir algo así tan inmediato. Quiero saber qué significa angustia, voy y lo busco. Eso es inmediato, pero otras cosas no, ¿sí? Otras cosas llevan mucho tiempo, ¿sí? Llevan mucho tiempo. Por eso, ¿qué nos genera esa falta de querer todo inmediato? Frustración, que nos va a angustiar. Es lo que les dije con el ejemplo del cohete, de la nave espacial. Si yo me quiero sentar, ¿no?, y aprenderlo a manejar en 2 horas, y bueno, chicos, eso es imposible. Lleva un tiempo, un proceso de aprendizaje, ¿sí? Y lo mismo, como dice acá, planificar nuestro futuro. Es muy importante ir haciéndonos preguntas de qué es lo que nosotros queremos hacer, qué es lo que nos gusta. Eh, Empezar algo y abandonarlo no es para nada algo malo ni un fracaso, como le dice la sociedad, porque está en juego nuestro futuro. ¿Qué es lo que queremos hacer? Supongamos, bueno, no sé, hay muchos, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy tonto, pero a veces cuando uno es chico le preguntan, ¿y qué, por lo menos en mi época, qué es lo que querés ser cuando sea grande? Bombero. Bueno, no sé, no conozco a nadie que quiera ser bombero de esa época, ¿sí? Una cosa es lo que nos gusta de chicos, lo que idealizamos de chicos, ¿sí? Y otra cosa es cuando vamos creciendo, y está bien que cambiemos, ¿sí?, en esas cosas. Si quiero ser veterinario y después termino siendo otra cosa, o me doy cuenta, ¿sí?, de que es una carrera muy complicada, de que es muy difícil, ¿sí?, que tiene mucha física, que tiene mucha matemática, que tiene mucha anatomía, y entonces digo, che, no, la verdad, una cosa es querer, ¿sí?, en el caso de veterinaria, una cosa es querer a los animales y otra cosa es estudiar medicina, ¿sí?, que es veterinaria para animales. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Eh, que yo quiera ser astronauta no significa que lo vaya a hacer, ¿sí? Esa idealización de las cosas, ¿sí?, tenemos que aprender a manejarla, porque es lindo idealizar, obviamente, ¿sí?, pensar, proyectar, ¿sí?, pero después vemos que hay un montón de pasos durísimos, durísimos, ¿sí?, que tenemos que ir atravesando, ¿sí?, y nos vamos poniendo a prueba. Entonces, en el caso del futuro, lo mejor que podemos hacer en el futuro es no buscar esa inmediatez, sino saber qué es lo que queremos qué es lo que nos gusta. ¿Qué es lo que nos gusta? No lo que al otro le gusta, ¿sí? No a lo que las familias nuestras nos dicen, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué nos van a imponer? Sino lo que a nosotros nos gusta, ¿sí? Y eso lo sabemos nosotros, ¿sí? Cuando nosotros estamos, cuando ustedes están en su habitación, ¿sí?, o están solos en su momento, en el que sea, ahí les vienen esas preguntas, ¿sí?, de qué es lo que nos gusta. Esas inquietudes son las que a ustedes les gustan. Y eso lo saben ustedes. Quizá no lo cuentan, o quizás sí, por temor, por vergüenza, etcétera, ¿sí? Pero eso que les viene en la cabecita y que les hace preguntas, 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 eso es lo que realmente a ustedes les va a gustar. Estaría buenísimo que eso no lo abandonen y que se especialicen o se profesionalicen en ese tipo de cosas, ¿sí? A uno siempre le pasó, ¿no? ¿Qué vas a hacer? No, yo quiero ser tal cosa. Ah, de eso vas a vivir, te vas a morir de hambre, te dicen. O te van a tirar abajo, ¿sí? Porque la autoestima. Y uno, ¿qué tiene que hacer? No, yo quiero esto y quiero dedicarme a esto, quiero estudiar esto. Si después estudié, practiqué y no me gustó, bueno, vuelvo a arrancar, eso no quiere decir nada.
¿Por qué? Porque para saber si eso me gustaba, basado en mi futuro, tengo que experimentarlo. Si no, ¿cómo sé si me gusta o no me gusta? ¿Bien? Bien. El cuarto ítem. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración, alguna angustia, alguna incertidumbre? A ver, Valentina, ¿tenés alguna duda? O escriban, ¿eh? No. Bien, bien, bien. Bueno, son mentirosos, ¿eh? Porque seguro que tienen un montón de cosas que les hacen la cabeza que tienen esa... Yo a veces me frustro, todos nos frustramos, todos. Y está bien la frustración, ¿eh? Está bien porque no existe la perfección, ¿sí? No existe la perfección. Entonces, si no existe lo perfecto, bien, tengo que aprender a frustrarme. ¿Se entiende? No existe la perfección, no existe. ¿Sí? Entonces tengo que tratar de ser bueno, de ser lo mejor, de acercarme, ¿sí? A lo perfecto. Eso es otra cosa. ¿Sí? Trabajar para ser el mejor, ¿sí? Bien. Ahora, la frustración siempre está. A ver, yo también me hago un montón de preguntas, Sofía. Lo importante es que uno en el tiempo, ¿sí? Se vaya contestando esas preguntas, ¿sí? Hay algo que dice así, bien, el tiempo, ¿sí? El tiempo es el que va a acomodar las cosas. ¿Quién nos va a dar esa respuesta? Nos la va a dar el tiempo, porque va a ir acomodando las cosas. No podemos predecir el futuro, podemos planificarlo, pero hay un montón, ¿sí? De variables que nos pueden afectar, ¿sí? Voy contestando a uno, ustedes pongan, por ejemplo, si yo me puse vamos a suponer, con todas las ganas de mi vida, me puse un hotel en marzo, ¿sí? Invertí un montón de plata, me puse un hotel en marzo y estoy recontento, voy a trabajar de un hotel, de repente vino este virus de porquería y yo tenía todo planeado y vino una variable que nadie tenía calculado y yo no estoy trabajando en el hotel, quizá quiebre, quizá no puedo pagar, es una porquería. ¿Se entiende lo que quiero decir? No puedo predecir las cosas, yo no puedo predecir, las puedo planificar, yo hice todo bien, ¿sí? Pero vino algo externo que pasó lo que pasó esto que nadie esperaba. Para que ustedes entiendan con un ejemplo muy... con eso que decía Sofía de me hago un montón de preguntas. A veces está perfecto hacerse esas preguntas, ¿sí? Eh, porque está muy bueno tener inquietudes. Ahora, vuelvo a decir, no hay que frustrarse con ciertas cosas porque no todo depende de nosotros. ¿Sí? Hay un montón de variables externas que nosotros no manejamos. Nosotros manejamos lo que podemos alcanzar y tocar, ¿sí? Con nuestros brazos. ¿Sí? Ya no podemos, ¿sí? No podemos. Si alguien la está pasando mal, no sé, en China, yo, ¿qué puedo hacer? O sea, puedo hacer por ahí si alguien la está pasando mal en la otra cuadra de mi casa, ¿bien? O en mi escuela, ahí sí puedo actuar. Pero, o sea, hay cosas que no podemos manejar y tenemos que aprender a manejar esa frustración. Bien, a ver, esperé que se me fueron los comentarios para arriba. ¿Eh? A ver. A ver. Bien, bien, bien. Sí, todos nos frustramos. Y es lo. A ver, ¿qué significa la frustración en el caso de Uriel del truco de fútbol? Eh, ¿Qué significa la frustración? La frustración, si nos enojamos porque nos frustramos, significa que eso nos importa. Y eso está bueno. ¿Por qué? Porque nos va a hacer practicar más y ser mejores. Y eso está buenísimo, porque nos terminamos beneficiando ¿quién? Nosotros, y en mi caso, si yo me frustro porque doy una clase de porquería, ¿sí? ¿Quiénes van a ser los beneficiados? Los alumnos y alumnas, porque yo voy a intentar dar una mejor clase. Eso me pasa un montón de veces. ¿Saben cuántas clases da uno que se va durante el año en el curso que dice qué buena clase que di hoy? Dos, con suerte. ¿Sí? Ahora, ¿cuántas clases uno se va y dice qué clase de porquería que di hoy? Dos. La realidad es que la mayoría son
clases comunes, por decirlo de alguna manera. Hay clases donde están todos recontraaprendidos, desde el profesor hasta el último alumno, participan todos, son unas clases espectaculares, y hay clases que están todos en otra, el profesor tuvo un mal día y tenemos una clase de porquería. ¿Sí? La realidad es que la mayoría de las veces son clases normales, ¿sí? Pero que está bueno trabajar para buscar esa clase que alguna vez fue emocionante, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Atractiva. ¿Sí? Bien, a ver. Bien, sí. Claro, por ejemplo, tener los profes, la exigencia está buena, ¿sí? Ahora, la exigencia con, eh, decirlo de alguna manera, mala vida, ¿sí? Si yo ya te estoy de alguna manera haciendo sentir mal, esa exigencia no está buena, ¿no? O sea, con lo que me refería antes, no servís para nada, esforzate más. No, eso no está bueno. Ahora, la exigencia está buena, ¿sí? Porque nos hace ser mejores, pero bien a vida, no con un maltrato. ¿Se entiende? Eso no debería pasar. Bueno, esas son, pero no son preguntas que, no son preguntas esas, Leandro, que vos te vas a hacer de por vida, sino que hay preguntas que uno constantemente Cuando una pregunta se va y vuelve, no pasa nada. El tema es cuando esas preguntas vuelven constantemente, ¿sí? Ahí hay algo, ¿sí? Como venía diciendo, que nos preocupa, que nos da incertidumbre y que nos angustia. A ver. Ah, pero esas son cosas que no pasa nada, las que ustedes están, ¿sí? Diciendo. ¿Sí? Esas son cosas, eh, perder una partida, ese tipo de cosas, son cosas normales por la edad que ustedes tienen. ¿Sí? Diferente, ¿sí? Es, por ejemplo, si yo tengo otro tipo de incertidumbre a medida que voy creciendo, que son mayores. Bien. Bien. Eh, Profes exigentes a la misma vez nos hacen sentir que nos acompañan. Bien, por supuesto, eh, siempre hay que acompañar, siempre, siempre, porque como dije la otra vez, la experiencia te la va dando el tiempo, se supone que alguien mayor tiene, obvio que la tiene, experiencia sobre alguien menor, ¿no? Eh, pero bueno, tiene que ir ayudando en eso. Bien, pasamos a la cuarta, ¿sí? Pasamos a la cuarta. Entró Diana Fernández. Bien, bien. Eh, bien. Eh, la cuarta, sí, es la pobreza, ¿sí? La cuarta que angustia a los adolescentes es la pobreza, ¿sí? En la Argentina hay más de 5 millones y medio de adolescentes entre 10 y 18 años, ¿sí? Que viven en la pobreza. Bien, ¿esto qué quiere decir? ¿Sí? Que cuando uno no tiene asegurado, ¿sí? El plato de comida de todos los días, y no sabe qué va, eso cómo no me va a generar angustia, ¿sí? Saber si yo tengo para comer todos los días, por supuesto, porque es lo primero que yo me tengo que asegurar, ¿sí? Ahora, eh, entonces, me va a interesar si yo no tengo, digamos, un plato de comida, la entrega de la actividad práctica para la escuela, y no, si tengo que salir en mi casa a poner un plato de comida, a parar la olla, a hacer algo para generar un ingreso a mi casa, no voy a estar pensando, ¿sí? En lo que me dice el profe, ¿sí? O la profe. Por supuesto, y es súper recontraentendible, porque tengo otras angustias, ¿sí? Otras preocupaciones, que se llaman como prioridades, ¿sí? Prioridades. Bien, entonces a veces en el caso de la pobreza hay 5 millones
y medio de adolescentes que se encuentran en esa situación, que es otra realidad totalmente distinta. ¿Sí? Por supuesto que es súper entendible, por lo menos de mi parte, ¿no? En ese sentido. Uno tiene que exigir a aquel que puede, ¿sí? Y tiene que ver otra situación, ¿sí? Yo, a ver, le voy a exigir a un alumno que en su casa no está pasando la mejor situación, que por ahí sufrió alguna pérdida, que le genera alguna angustia, etcétera, etcétera. Y no, ¿cómo le voy? ¿Cómo le, o sea, tiene otra cosa en la cabeza, ¿sí? Que es en este caso el estudio, ¿sí? No puedo, o sea, hay un, digamos, un hecho de sentimiento de que esa persona no está pasando un buen momento y yo lo tengo que entender, no exigir en ese momento. Por supuesto, por supuesto, por supuesto, Priscila. Bien, el quinto problema que angustia a los adolescentes, ¿sí? Es el tema del bullying, ¿sí? Que es el acoso escolar en la escuela. ¿Sí? Esto ha bajado muchísimo comparado cuando yo iba a la escuela, pero siempre es algo natural. Como les dije anteriormente, no hay que subestimar al otro, hay que aceptarlo, ¿sí? Hay que comprenderlo, hay que mirarse mucho a uno mismo, ¿sí? Como les dije anteriormente, no existe la perfección, entonces si yo me considero que soy perfecto, bueno, hay un grado, ¿sí? Importante de soberbia para nosotros. Tengo que entender, ¿sí? Que no existe esa perfección, ¿sí? ¿Tengo que tener la autoestima arriba, bien alta? Sí, por supuesto. La primera persona que se tiene que alentar y que se tiene que querer es uno mismo. ¿Sí? De decir, yo puedo hacer esto, ¿por qué yo no lo voy a poder hacer? Lo voy a lograr, voy a mejorar, etcétera, etcétera. Uno se tiene que alentar, ¿sí? Pero no desmereciendo, ¿sí? Ni maltratando al otro. ¿Sí? Bien, eh, todos tenemos cosas buenas, todos tenemos cosas malas, ¿sí? Todos venimos de familias diferentes, criados de otras maneras, en otras situaciones geográficas, en otros mundos, en otra geografía, en otros climas, en otros idiomas, en otras religiones, ¿sí? Ahora, ¿lo mío es lo mejor? No, no, por supuesto que no. Tenemos que aprender con eso y hacernos respetar si el otro está agrediendo aquello en lo que nosotros creemos. ¿Sí? Eso es la tolerancia. Bien, bien. Por último, la sexta, ¿sí? Cosa que angustia a los adolescentes, es el caso del grooming, ¿sí? Que era el acoso mediante las redes sociales. ¿Sí? Eh, el grooming, como dijimos, es un arma de doble filo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque facilita las comunicaciones, ¿sí? La tecnología, ¿sí? Pero hay mucho, ¿sí? Mucho acoso, ¿sí? Por las redes sociales, ¿sí? Cualquiera se hace, cualquiera, se hace un perfil falso, se puede hacer todo lo que quiera, ¿sí? Y digamos, puede comenzar a acosar a ciertas personas. Bien, como vuelvo a decir, nunca tengo que dar información, nunca. Tengo que dar información a otra persona, eh, no tengo, eso no quiere decir que yo no, tengo que aprender a manejarlo eso y a detectar. Bien, eso no quiere decir que yo me haga de un amigo, no sé, tenga ganas de conocer un amigo, una amiga que vive en otro lado, no sé, de otra escuela que no conozco, porque ustedes nacieron con eso, ¿sí? Juegan con personas por internet, o sea, eso está bien, pero hay que estar atento, ¿sí? Hay que estar atento. Bien, porque puede ser un adulto, ¿sí? No se sabe quién está atrás, ¿sí? De esa persona. Bien, entonces podemos terminar siendo engañados, ¿sí? Y la verdad que no está piola. Bien, eso puede llevar a algún tipo de abuso, algún lamentable, como pasó
con la chica de Bahía Blanca, Ortega, ¿sí? Que tenía 12 años, que creyó que lo comenté, eso fue una de las primeras clases, ¿sí? La inocencia que, digamos, que uno tiene de generar una amiga, en este caso, que no era, la confianza que tenía, ¿no? Bueno, todo eso tenemos que aprender, ¿sí? Eh, como decía, a saber llevarlo. Conozco a alguien por las redes sociales, hombre, mujer, como les dije anteriormente, les digo, ¿sí? Le digo al, eh, ¿cómo se llama? Le digo una amiga, le digo un amigo, por ejemplo, me tengo que juntar en una plaza y no le quiero decir a mis papás, porque yo entiendo, me voy a ver con alguien, no le quiero contar a mi papá, lo entiendo. Entonces, le digo a una amiga, le digo a un amigo que me acompañe, yo me siento en un banco, se sienta en otro banco, en un lugar público, eh, si quieren le digo a un papá, a una tía, a un tío piola, a un primo más grande, no sé, a esas cosas, ¿se entiende? O le digo, mira, estos son los datos que me contactaron, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Se entiende? Esas son maneras de prevenir, de prevenir. Eh, y tenemos que ir detectando, en el caso de que sea una persona violenta, ¿sí? Hay cosas que tenemos que ir detectando cuando una persona es celosa, ¿sí? De cómo uno se viste, de cómo uno hace. Eso hay que tratar, ¿sí? De evitarlo, de darse cuenta y salir, ¿sí? De esas situaciones para el futuro, ¿no? Porque son tóxicas, no son buenas en ese sentido. Eh, si me prohíbe hacer cosas, ¿sí? Relacionado. Todo eso tenemos que salir porque, como les dije, ¿sí? Nuestra vida es nuestra. Nosotros tenemos que decidir con quién queremos compartirla, qué es lo que queremos hacer, ¿sí? Todo eso nos lo va dando la experiencia, ¿sí? Porque si no nos va a generar una frustración muy grande si queremos satisfacer los deseos, ¿sí? O las necesidades de otras personas. Tenemos que satisfacer las nuestras, siempre y cuando no arruinemos las de los demás, ¿no? ¿Se entiende? Tenemos que respetar las de los demás, no tenemos que hacer todo lo que nosotros queramos. Eso es relacionado como la clase cuando hablamos de libertad y libertinaje. Si yo hago, ¿sí? Todo lo que yo quiero hacer y no respeto al demás, eso es un libertinaje y no está bueno, ¿sí? Una cosa es la libertad, pero sabiendo que el otro también tiene esa libertad y que tiene esos derechos. Bien. Eh, Liberaron al cómplice del asesinato de Micaela García, que, o sea, que encubrió al que la asesinó, ¿sí? Eso es lo que pasó. No, digamos, para la fiscalía lo que pasó en en ese femicidio es que él participó y lo que determinaron es que él fue un cómplice de todo eso. Así que no pudieron llegar a comprobarlo. Eso es lo que pasó. ¿Sí? Por eso se están. A ver, para que ustedes entendamos, ser cómplice, que es aberrante de algo así, no tiene la misma pena que el muchacho que la terminó matando, ¿sí? Así que eso para que se entienda un poco, ¿no? Bien, por supuesto, Priscila, nadie tiene el derecho a prohibir a uno como es. Nadie, eso grábenselo, ni hacer como o lo que ustedes quieran. Eso sí, van a ver que van a tener muchas personas en contra, incluso personas que uno aprecia, que uno quiere, pueden ser nuestros padres, pueden ser nuestros amigos, pueden ser familiares, ¿sí? O sea, eso ténganlo bien en claro. ¿Sí? Pero siempre tengo que proyectar sobre lo que uno quiere hacer, ¿sí? Y no lo del otro, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque yo manejo, puedo manejar que lo mío, no voy a manejar lo otro, ¿bien? Salvo en la etapa, ¿sí? Que ustedes vienen transcurriendo, o sea, no voy a dejar, no voy a dejar una criatura de 3 años solo, ¿no? O sea, se entiende, por eso vamos creciendo, ¿sí? Lleva un proceso largo, ¿no? Pero en el caso de ustedes que ya son adolescentes, a ver,
no es como a los 2 años que venían los padres y le ponían la ropa que a ellos querían, iban y le compraban la ropa que a ellos les gustaba. Hoy ustedes ya hay cosas que les gustan y hay cosas que no les gustan. A ellos les gustaba. Hoy ustedes ya hay cosas que les gustan y hay cosas que no les gustan. Y lo dicen. Y si no lo dicen, lo tienen que empezar a decir. Bien, eso es para que ustedes entiendan. ¿Sí? Ya no los bañan los padres, se bañan solos. O sea, hay un montón de cosas que uno se va independizando y va aprendiendo a decir, no, pará, no lo quiero hacer, no me interesa o no quiero ir, ¿sí? Con un montón de cosas. Si antes iba a la casa de la tía Pocha a comer y ahora no tengo ganas de ir a la casa de la tía Pocha porque me aburro y digo, bueno, me puedo quedar en casa porque la verdad que no me gusta ni la comida, ni cómo habla, ni. ¿Se entiende? Pobre la tía Pocha, ¿no? Así que bueno, ese es más o menos el tema de hoy y cerrado lo de adolescencia. Bien, preguntas, dudas. Tengo la garganta seca ya. A ver si tienen alguna duda, alguna pregunta, si vamos cerrando. Los dejo tranquilos. Cri, cri, cri. Bueno, vamos entonces terminando. Dale. Bueno, bueno, nos vemos ahora voy a subir esta clase, como hice la vez pasada, ¿sí? Y estuvo bueno el tema, bueno, me alegro. ¿No te gustó el tema, Priscila, o no tenés preguntas? Eh, bueno, me alegro, sí, me alegro. Está bueno que ustedes también propongan. Yo cuando tenía la de ustedes estaba lleno de dudas y preguntas. No las hacía pues me da vergüenza. Eh, pero sientan que tienen la posibilidad siempre de hacer preguntas dentro del lugar. ¿Sí? Del lugar hay que animarse a preguntar, ¿sí? Hay que animarse a preguntar, hay que sacarse esas, si uno puede contribuir, nunca va a tener la respuesta, ¿sí? La respuesta la van a encontrar ustedes, pero si puede contribuir, ¿sí? Buenísimo. Bueno, genial. Bueno, chicos, nos vemos el martes que viene a las 12 del mediodía, por este mismo canal, ¿sí? Les mando un abrazo grande. Nos vemos. Chau, chau.